Que abran sus Biblias, tomen asiento. Abran sus Biblias en el libro de Apocalipsis, el capítulo número 6. Desde el versículo 3 al versículo número 8. Y esta palabra tiene por título, hermanos, no dañes el vino y el aceite. A ver si estamos ahí, hermanos, en Apocalipsis capítulo 6 del versículo 3 al 8. Quiero que por favor luego vamos a entender. Diga conmigo: no dañes el vino y el aceite. Apocalipsis, para que no nos perdamos, ya hasta el final de la Biblia, por lo tanto ya no hay manera de decir dónde quedará ese libro. Entonces, hermanos, la palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En Apocalipsis 6, del 3 al 8, dice así: cuando el Cordero rompió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que gritaba: ven. En esto salió otro caballo de color rojo encendido. Al jinete se le entregó una gran espada. Se le permitió quitar la paz de la tierra y hacer que sus habitantes se mataran unos a otros. Cuando el Cordero rompió el tercer sello, oí al tercero de los seres vivientes que gritaba: ven. Miré y apareció un caballo negro. El jinete tenía una balanza en la mano. Y oí como una voz en medio de los cuatro seres vivientes que decía: 1 kilo de trigo o 3 kilos de cebada por el salario de un día, pero no dañes el precio del aceite y del vino. Cuando el Cordero rompió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que gritaba: ven. Y miré un caballo maliniento, y el jinete se llamaba Muerte, y el infierno lo seguía de cerca. Se les otorgó poder sobre la cuarta parte de la tierra para matar por medio de la espada, el hambre, las epidemias y las fieras de la tierra. Para poner en perspectiva esto, hermanos, el libro de Apocalipsis nos da y nos menciona una forma de describir la situación de la tierra y de la humanidad. Y esto no tiene que ver únicamente con los días de la tribulación, sino también es algo que se repite a lo largo de la historia. Y para ninguno de nosotros, hermanos, es un misterio ni tampoco es un asunto nuevo saber que el mundo siempre ha enfrentado graves crisis y problemas. Pero también nos damos cuenta, hermanos, que el mundo en estos últimos días está enfrentando una vertiginosa crisis sin precedentes en la historia de nuestros días o en la historia de la humanidad. Y vemos, hermanos, guerra en todo el mundo, en Europa, en el Oriente Medio, en Asia, en África. Vemos plagas, vemos tantas cosas que de pronto nos parecen como, bueno, algo más. Pero sabemos también, hermanos, que nuestro país está enfrentando una crisis bastante complicada. Hay miles de despidos, de liquidaciones, de gente que ha sido cesada en su trabajo, gente que va el lunes y dice no está más en la nómina del empleado. Y obviamente es una noticia grave, difícil, porque todos nosotros anhelamos, hermanos, llevar nuestro pan a la casa en la tarea que Dios nos ha encomendado. Pero cuando nosotros leemos la Biblia, y hermanos, y si regresamos al libro de Apocalipsis, el capítulo número 6, en la parte en que hemos leído, cuando dice, hermanos, que el ángel había mostrado a Juan guerras, hambres, pestes, epidemias y también falta de comida. Pero dice, hermano, en el versículo de Apocalipsis 6:6, y le dice, regresen un poquito por favor, le dice: no afectes el precio del vino y del aceite. Hermanos, y esa es la salvación de la iglesia de Dios de Guaviva y de usted. Porque lo que está diciendo la Biblia es esto: puede haber crisis y
problemas y dificultades y hambres y necesidad. Y va a haber cierre de empresas y liquidación. Y va a haber falta de comida. Y gente va a ser despedida. Pero dice la Biblia que Dios le ordenó a los ángeles diciéndoles esto: no dañes el precio del vino y del aceite, dice la versión internacional. Otros dicen simplemente no dañes el vino y el aceite. Otros dicen no dañes el valor del vino y del aceite. Como ustedes saben, hermanos, y entienden, tanto el vino como el aceite son símbolos de la Biblia que implican Dios, Israel, el pueblo de Dios. Nosotros somos la viña y luego vamos a explicar algunos puntos específicos y pequeños. Pero entonces, hermanos, la Biblia nos está dando una promesa de protección, de provisión, de cuidado en medio de estos días. ¿Cuántos podemos decir amén, hermanos? Amén. Miren, dice ahí, es decir, miren, a todos les puede pasar esto. A todos les puede pasar que les falte comida, que la refrigeradora se vacíe, que la canasta de alimentos se borre. Pero a mis hijos no. Eso es lo que está diciendo la Biblia. Amén. Todo el mundo puede tener falta de trabajo. Todo el mundo puede tener falta de dinero. Pero a ustedes, si me obedecen, no les va a afectar. Amén. Eso es lo que está diciendo la Biblia, hermano. Si este año 2016 es complicado y es difícil para el mundo, y para el Ecuador y para nuestra nación también, solamente, hermanos, se necesita tomar un periódico y conversar con la gente de la iglesia para saber que el asunto es real, que la gente no está vendiendo, que hay una crisis gravísima, que está cerrada, que no sale en la noticia, pero es real. Entonces, hermanos, todos nosotros somos afectados y debemos entender que nuestro deber y nuestra responsabilidad es pedir a Dios que bendiga a nuestro país, pero también, hermanos, entender que Dios tiene un propósito especial a través de su palabra en su pueblo. Amén, hermanos. Amén. Y que mientras, dice, en Egipto Dios castigó al pueblo de Egipto con plagas, dice la Biblia que en el pueblo de Dios no había tinieblas y oscuridad, ni muerte de ranas, ni pobreza, ni sangre en el río, porque Dios se encargó de darles luz y protección. Amén. Amén. Entonces, miren, hermanos, ese es un desafío y también es una lección que debemos entender. Entonces, en primer lugar, hermanos, quiero contarles a través de un ejemplo pequeño. Dice ahí que no dañes el precio del aceite y del vino. Entonces, hermanos, ustedes podrán darse cuenta que cuando habla de precios, significa algo que Dios le ha añadido a en este caso, algo como la uva. He comprado en esta mañana, entonces, una libra de uva. Vale $2. Entonces, nosotros entendemos, hermanos, una libra de uva todavía no es un precio final. ¿Por qué? Porque la uva pasa por algún proceso para llegar a ser esto que es una botella de vino. Obviamente la hemos conseguido para fines pedagógicos, ¿no? Amén. Que uno está pensando, mira, que me acuerdo de las canciones de Hacia Costa de Leodán y el pastor los años del primerito que hasta no tener una cava guardada para eso. Pues dice, no, la copa rota, etc. No, entonces vamos a explicar que, hermanos, para hacer una botella de vino se necesitan 8 kilos de uva. Y si esto vale $2, entonces dependiendo de la calidad y del tiempo de maduración de la uva en una cava, que luego les explicaré un poquito, entonces esta botella puede llegar a valer $2,000, $3,000, $5,000, $500, hermanos. ¿Por qué? Porque han pasado por un proceso de ¿qué, hermanos? De madurez. Y ahí, hermanos, es entonces donde Dios le está diciendo, mira, no quiero que dañes el precio. No dice el precio de la uva, dice el precio del vino. Amén, hermanos. Amén. Es decir, miren, todos nosotros somos uvas secas, simples. Somos así, hermanos. Pero cuando van pasando los días
en el tiempo y vamos creciendo y madurando en Dios, yo sé que hay gente sabia y prudente y obediente y fiel. Pues también déjenme decir, hermanos, que de la misma manzana y de la misma uva también sale vino, pero también puede salir vinagre. Es amargura y odio y resentimiento y rencor y rencillas y tristeza y pena y amargura y depresión, y puede traer pobreza y miseria y cadenas y tantas cosas más. ¿Por qué? Porque en primer lugar, hermanos, cuando nosotros entendemos el proceso de madurar del vino, dice la Biblia en Juan capítulo 15, el versículo 1, hermanos, que está en la pantalla también, dice algo interesante, hermanos. Dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Por favor, tienen ahí. Entonces, en primer lugar, hermanos, cada vez que nosotros entendemos, bueno, ¿cómo Dios me va a proteger? Si la gente se queja y dice: no hay trabajo, no hay dinero, no hay comida, no hay clientes, he despedido, tal vez tengo miedo de que el lunes me digan: no va a trabajar más, no vendo nada, no hay clientes en el restaurante, no hay gente que vaya a comprar la lana, la tela, la ropa, las camisas, los aceites, la lubricadora. No. Entonces, todo el mundo, hermanos, pasa por una crisis. Pero cuando, hermanos, nosotros entendemos que Dios dice: mira, yo he dicho que no dañen el vino y el aceite, significa, a todos los demás les puede ir muy mal, pero si tú me obedeces, yo prometo cuidarte y bendecir y protegerte en medio de la crisis. Amén, hermanos. Eso es lo que está diciendo la Biblia. Por eso está diciendo ahí, hermanos: yo soy la vid. Ustedes no son la planta, es Dios la planta. En segundo lugar, hermanos, para que una uva simple se convierta en una botella de vino, entendemos que a veces, hermanos, nosotros no tomamos vino en sí. El vino no es Satanás, pero entendemos que a veces por amor a otros pequeños o por personas que han han salido del alcoholismo y todo, sabemos que por amor a esas personas también nosotros nos omitimos de hacer esto. ¿Ven, hermanos? Pero en sí no es que una persona se va a morir si tomas una copa de vino, pero por amor a otros no lo hacemos. Pero cuando nosotros entendemos esto, hermanos amados, nos damos cuenta de una gran realidad. En primer lugar, hermanos, la uva, para que sea una botella de vino, debe permanecer. Diga permanecer, hermano. Hermanos, nosotros debemos ser sabios y permanecer, y ser fieles y ser leales, y soportar a veces los vendavales de la vida. Hermanos, no puede haber familia ni iglesia que no pase dificultades y pruebas. Pero les voy a decir una realidad, hermanos: a menos que en nuestra vida haya reiteradas experiencias de reconciliación y de sanidad, no vamos a poder avanzar adelante, hermanos. Y si ustedes son sabios, van a entender lo que Dios les está diciendo, hermanos. Nosotros, separados de Dios, no podemos hacer nada. En segundo lugar, hermanos, dice ahí, bájale por favor, Alejandro: para que una uva simple como esta se convierta en una botella de vino que la ha traído para ilustrar, hermanos, tiene que ir a una bodega oscura a madurar. Diga madurar. Solo, hermanos, en la oscura bodega reposa y es filtrada durante 5, 7, 10, 15 años en un tonel de roble. Y va a la oscuridad entonces la uva a fermentar. Y luego, hermanos, con el tiempo, con el cuidado del dueño de la cava y con el especialista, entonces esa uva que valía $2 empieza a valer 200, 300, 500 o 700 dólares. Eso es lo que está diciendo la Biblia, hermanos. Dios no ha prometido cuidar a los que vienen a la iglesia. Dios ha prometido cuidar a los que obedecen. Amén, hermanos. Dios no ha prometido, eso no dice la Biblia. Dios no ha prometido, hermanos, decir a los que dicen: bueno, yo estuve un tiempo. No, hermanos, esta es una guerra, es una batalla, es una lucha contra nuestra carne, el desánimo, el desaliento, la decepción, los problemas que todos enfrentamos. Por eso, hermanos, en el libro de Números, Dios les mandó y les dio pan del cielo, pero les dijo que recojan ese pan diariamente. ¿Se acuerdan de eso, hermanos?
Y todos aquellos que querían recogerlo para toda la semana, pues al otro día el pan les amanecía con gusanos. Porque todos nosotros debemos entender, hermanos, esto es una dependencia diaria de Dios. Esto es decir cada día, Señor. Por eso el Padre nuestro dice, danos el pan nuestro, ¿de qué? Nadie puede pretender, hermanos, que el pan... Yo les pregunto, ¿alguno de ustedes, hermanos, se va a comprar a la panadería el pan para todo el mes? Dicen, no, yo no quiero estar yendo todos los días a comprar pan, porque me cansa y me fastidia el panadero. Me cae mal. Entonces, hermanos, claro, sabemos que la lógica es que si tenemos un pan el 1 de marzo para todo el mes, en unos 8 días, hermanos, el pan va a estar con gusanos y con hongos. Pero a veces queremos enfrentar la vida así, hermanos. Esto tiene que ser, la iglesia tiene que ser un lugar de perdón, de vida, de conciliación. Y si no quieren hacer eso, hermanos, entonces no pueden ser bendecidas nuestras vidas. Hermanos, el vino bueno significa yo estoy dispuesto a perdonar, a creer, a entender. Que esto, hermanos, es una lucha, que a veces nos hacen daño, que las personas que se aman también se hieren y se hacen daño. Una vez yo conversaba con Mike y les contaba a los hermanos del equipo de liderazgo. Hermanos, nosotros hemos decidido de antemano decir algo y hacer algo con cualquier persona. O sea, que nos quieran o no nos quieran, se queden, se vayan, se alejen, nos oyen, nos aprecien. Hermanos, hemos dicho con mi esposa Patti, vamos a amar y a bendecir a las personas, sean lo que sean, cambien o no. Nuestro rol no es maldecirlas, sino bendecirlas, porque al final de cuentas las personas se maldicen a sí mismos con sus decisiones. Punto. Entonces, hermanos, miren, el vino tiene la capacidad de cambiar, tiene la capacidad de madurar, tiene la capacidad de enfrentar los problemas y las dificultades. Hermano, no es que la Biblia dice simplemente, bueno, siéntese ahí y yo les voy a bendecir. Por eso es que en el libro de Deuteronomio, el capítulo 27, Dios puso como ejemplo de esto a 2 montañas. Y les dijo, en esta montaña, vean, hermanos, ni simplemente Jesús, Dios simplemente les dijo como, verán, lean teóricamente esto, sino que la Biblia dice que hizo subir a la mitad del pueblo a una montaña que significaba la bendición, y a la otra mitad del pueblo los hizo subir a la montaña que significaba la maldición. Porque Dios quería que aprendan el valor de entender con lecciones prácticas el poder de la obediencia. Si ustedes quieren ser bendecidos, hermanos, tienen que aprender a obedecer. Amén, hermanos. No es que simplemente miren, hermanos, yo estoy aquí. No vas a perder tu trabajo. Dios te va a bendecir, Dios te va a cuidar. Y si tu vecino tiene problemas, no te va a ocurrir eso. Y si otras personas se enferman, a ti no te va a pasar. Y si otros reciben diagnósticos malos, a ti no te va a ocurrir. Pero lo que está diciendo Dios es, mira, yo no te ofrezco cuidarte simplemente porque tú simpatices conmigo. Yo no te ofrezco bendecirte porque simplemente tú leas los versículos. Yo no te ofrezco bendecirte simplemente porque digas que eres cristiano. Yo ofrezco bendecirte porque me obedeces. No tiene que ver nada con la salvación, porque hay mucha gente que puede ser salva, irse al cielo y aún así vivir una vida arruinada en el hogar, en las finanzas, en la salud. Es como si alguien dice, hermano, no, cuando uno está mal de salud. Y me dice, hermano, le digo, ¿por qué no toma azúcar? Le digo, no, porque tengo que cuidarme, porque tengo una predisposición a subir mi azúcar. Y algunos dicen, no, hermano, si usted como pastor, ¿cómo se va a enfermar? Hermano, con esa idea he visto morir a pastores con un infarto, con un derrame. ¿Por qué? Porque tenemos que ser sabios, ¿no es cierto? Si a mí me hace algo daño, tengo que cuidarme. No es cuestión de decir, Señor, ya simplemente todo. No, hermanos. Pero cuando la Biblia está diciendo, entonces, mira, hermano querido, ¿no? En tercer lugar, dice, hermano, Juan 15:2, toda rama que en mí no da fruto, la corta. Pero toda rama que da fruto, la poda para que dé más fruto todavía. Los problemas, las dificultades, las avenencias no están destinadas para hacerte fracasar, destruirte y amargarte la vida de existencia, hermanos. Los problemas, las desavenencias están diseñadas por Dios para quitar lo malo y aprender y enseñarnos a que demos fruto. Amén, hermanos. Cuando nos pasa algo, hermanos, cuando tenemos algún revés en la vida, no debe ser para dañar y agriar nuestro corazón, sino para quitar lo malo y que aprendamos a dar fruto. Amén, hermanos. Ese es el sentido de las pruebas, de las dificultades, hermanos. Amén, hermanos. Cuando ustedes se enfrenten a algo y digan, tal vez, ¿por qué me está yendo mal en el hogar, en el matrimonio, en las finanzas, con mis hijos?
¿Por qué será que me está yendo mal en las relaciones de mi trabajo? ¿Por qué será que, hermanos, los demás cuentan de bendiciones, de casas, que compran otro terreno? Entonces, cada uno de nosotros, hermanos, tenemos que enfrentar esta realidad, ¿no? ¿Estoy obedeciendo a Dios en la área que eso me pide sujeción? Si yo quiero, hermanos, tener hijos obedientes, fieles, sujetos, hermanos, ¿cómo me doy el lujo de hablar en la comida de mi familia o de la iglesia? Hermanos, yo digo, vean, hermanos, yo me doy cuenta clarito, nadie odia de la noche a la mañana a alguien, nadie, hermanos, tiene rencor, es simplemente esto. Cuando una persona, hermanos, la Biblia dice, no, que cuando oremos, perdonemos. Alguna vez ya lo he dicho, hermanos, las personas no pueden perdonar porque no oran ni bendicen a nadie. Porque no es posible que tú bendigas todos los días a alguien y luego lo maldigas y lo odies. Amén, hermanos, no es posible. Entonces, cuando uno ora y bendice cada día y les enseñas a tus hijos, tienes que aprender a respetar a tus abuelitos. Y tienes que aprender a saludarlos, y tienes que aprender a amar a la familia, aunque sea difícil. Si almuerzan a la familia y cada vez hablan de la iglesia, hermano, claro, los hijos van a estar confundidos, llenos de espíritus y de ataduras y de cosas inmundas. ¿Por qué? Porque no es cuestión, hermano, que yo simplemente venga y aquí bote algo como una palabra. Él dice ahí, hermanos, toda rama que no da fruto es cortada. Por eso, hermano, la Biblia dice, yo me comprometo a que no toque el precio del vino y del aceite. Amén, hermanos. Es decir, si ustedes obedecen, no tengan miedo, hermanos. Amén. No tengan miedo de que va a pasar algo en el trabajo. No tengan miedo de que ustedes van a tener que subir una crisis y digan, vean, hermanos, no hay dinero. Yo no sé de dónde lo haga. Pero alguna vez yo escuchaba esto, hermanos. ¿Alguna vez ustedes han visto que la catarata del Niágara, en vez de caer el agua hacia abajo, vaya hacia arriba? Es ilógica, ¿no? Está loco. ¿Cómo es que el agua cae? ¿Cómo es que el agua va para arriba? No puede hacer eso. Pero yo les digo, hermanos, un día cayó pan del cielo. Y es lo mismo. Porque nadie dice, ¿cómo es posible que caiga pan del cielo? Están chicados. Pero la Biblia dice que cayó pan del cielo. ¿Cuántos podemos decir amén, hermanos? Es lo mismo que digan, hermanos, ustedes han oído por ahí que caiga agua para arriba. No, es ilógico, es absurdo, es inaudito. Pero ya Dios ha vencido esos puntos y nos dice, para mí nada es imposible. Amén, hermanos. Ustedes digan, hermanos, los demás pueden perder clientes, pueden estar comiéndose la camisa como decimos los ecuatorianos, pueden estar peloteados como decimos aquí, pueden estar confundidos, pueden decir, vean, no sé, voy a tener que vender, cerrar, voy a tener que liquidar, voy a poner todo en oferta, voy a tener que hacer algo, porque no va. Alguna vez escuchaba este mensaje, hermanos, de alguien que decía que en una calle un hermano, un cristiano, tenía un negocio de corbatas, pero el problema es que en la calle vendían 20 negocios también corbatas. Entonces él decía, ¿cómo es posible? No todo está bien al mismo precio, competir con los precios. Pero él decía, ¿cómo hago para que una persona entre a mi negocio que vende las mismas corbatas que los 20 locales de esta calle? Y él decía algo hermoso: es la gracia de Dios en mi vida la que obliga a los clientes a entrar a mi restaurante. Amén, hermanos. Yo digo, incluso me doy cuenta, hermanos, que cuando una persona está en bendición, cuando alguien entra a comer, otros le siguen. ¿Se han dado cuenta, hermanos, que a veces cuando alguien va a comer, a comprar algo, vienen unos 2, 3, 4 más detrás de alguien? ¿Se acuerdan, hermanos? Sí, a mí me ha pasado muchas veces, hermanos. No, me ha pasado, hermanos, muchas veces. Que me acuerdo, hermanos, una vez en Bogotá, que voy a comprar algo, no, y eran unos venezolanos. Y llegan, y después de mí llegan como unas 6 personas. Bueno, nos pusimos a conversar un poquitico y dice, hermano, el punto es que ellos eran cristianos y yo también. Y empezamos a conversar de la palabra. Y le digo, ¿sabes por qué pasa eso? Porque tú eres una hija de Dios y yo también. Y dice que nosotros acarreamos y atraemos la bendición del Señor. Amén, hermanos. Así que no tengan miedo, hermanos, de que la leche esté a $2 o que haya X cantidad de cosas, porque si ustedes obedecen, Dios ha prometido cuidarles. Tercer y penúltimo lugar, hermanos, el vino se apropia del olor de la madera, es decir, da fruto.
Cuando nosotros entendemos esto, hermanos, dice Juan 15:5, yo soy la vid y ustedes son las ramas, el que permanece en mí como yo en él dará mucho fruto, separados de mí no pueden hacer nada. Cuarto lugar y último, hermanos, el vino y el aceite son usados también para fines médicos. Diga, fines médicos. Así que, hermano, haga lo que te haga la gente, digan lo que digan de ti, te amen, te paguen mal, tu familia te engaña, te grita, tu papá, tu mamá, tu hermano, tu cuñada, te hayan defraudado, te hayan decepcionado, te hayan pagado mal, y digas de tu boca, yo no esperaba que tal persona diga eso, hermano. Bienvenido al mundo de la vida real. Jesús dijo, bienaventurados aquellos que por mi causa no encuentren tropiezo. Cuando yo escucho que alguien dice, no le contarán a tal persona tal cosa, no le dirán, no le harán enterar, y le digo, mira, salado, porque la vida es esto, hay heridas, hay cicatrices, hay gente buena, hay gente mala. En la iglesia hay gente de Dios, gente de fe, gente que deben madurar, gente que deben crecer, y gente que deben recién conocer al Señor. Pero hay de todo. Pero cuando nosotros entendemos, hermanos, entonces creo que estoy hablando de una iglesia madura, a una iglesia obediente. Amén, hermanos. Y donde toda la gente, aquí no hay eso. Cuando la gente dice, miren, hermanos, dice en Lucas 10:34, dice, el aceite y el vino sirve para curar las heridas. Diga, sirve para curar las heridas. Yo le pregunto, hermano, si usted es un hijo de Dios, usted tiene que entender, hermano, el diablo quiere sembrar ira, odio, rencor, resentimiento, despecho, desgano, desilusión, confusión, artritis, fibromialgia, depresión, tristeza, ira, rabia, venganza, pobreza, calamidad. Pero la Biblia dice que tú eres vino y aceite para el bien de los demás. Dice Lucas 10:34. Está en la Biblia, en la pantalla también. Se le acercó y dice, y le curó las heridas. ¿Con qué, hermano? ¿Con qué, hermanos? Diga, levante su mano y diga, yo soy vino y aceite. Hermano, de su alma, como he dicho muchas veces, hermano, puede haber tristeza y puede haber confusión y días donde usted no quiera saber nada de nadie. Pero yo he encontrado una lección en mi vida, hermanos. No voy a odiar a nadie. Hagan lo que me hagan. No voy a tomar decisiones importantes de mi vida en momentos de dolor y de tristeza. Y si hacen eso, les aseguro que ustedes van a pasar adelante y no se van a hacer nada. Amén, hermanos. Si ustedes hacen cosas alocadas en momentos de tristeza, de dolor, les aseguro que la decisión de eso será sangre, dolor y lágrimas. Pero cuando ustedes dicen, hermanos, no me voy a separar, voy a aguantar un tiempo, voy a permanecer, no me voy a divorciar. ¿Por qué? Porque todo pasa si nosotros nos sujetamos a Dios. Y dice que se acercó, le curó las heridas con vino y aceite y se las vendó. Luego lo montó sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. ¿Qué está diciendo, hermanos? Que el vino sirve para curar heridas. Digo otra vez, hermano, el vino sirve para curar las heridas. Levante su mano y diga, el vino sirve para curar las heridas. Ahora toque el hombro de la cabeza de su esposo, esposa, diga, amor, papá, hermano, mira, tú puedes curar las heridas de otros. Hermanos, tú eres la medicina de tu casa. Amén, hermano. Tú eres la medicina de tu familia, de tu hogar, de tu linaje, de tu descendencia. Dice Génesis 35 dice que de nuestros domos saldrán reyes. Pero entonces tenemos que entender, hermanos, que así como el vino se apropia del olor del roble, al vino no le ponen eucalipto, al vino no le ponen, hermanos, cualquier madera, le ponen roble porque es una madera dulce que le ayuda a que el vino madure, no que se descomponga y se haga vinagre. Entonces, hermanos, tenemos que desechar de nuestra alma, de nuestro corazón. Dice Juan 15:16, si permanecen en mí, pidan lo que quieran. Amén, hermanos. En esto hay una condición, y la condición es la obediencia. Diga obediencia. Dígale a su hermano que está al lado, diga obediencia. Y lean sus Biblias. Dice, hermanos, si permanecen en mí, pidan lo que quieran. Entonces, en vez de tener envidia y decir, ¿por qué otros tienen esto? ¿Por qué otros tienen sus hijos, van mejor, están progresando y prosperando?
¿Por qué tienes envidia cuando Dios quiere bendecirte a ti? Amén, hermano. ¿Por qué dices, mira, a mí no? ¿Por qué tienes envidia de que otros sean bendecidos por Dios? Posiblemente están haciendo que las reglas de la obediencia sean una ley en ellos. Y si tú quieres, hermano, obtener bendición en algo, debes entender que eres un buen vino, maravilloso, agradable, dulce al paladar. Te animo, hermano amado, hermana querida, en esta mañana, a que comprendas que tú puedes curar tus heridas por medio de la gracia del poder del Espíritu Santo. No nacimos para pelear, ni tener odio, ni rencor entre nosotros, hermanos, porque somos dignos. Amén. Del mundo no se puede esperar nada de bueno, hermanos. Solo hay odio, rencor y resentimiento. Pero nosotros, cierren sus ojitos ahí y vamos a orar. Y mejor dicho, pónganse de pie como un minuto. ¿Cuántos queremos pedir al Señor que no nos toque la crisis, ni la depresión, ni la inflación, ni la pobreza, ni la carestía, ni la falta de trabajo? Dice Apocalipsis 6:6: no me toques el precio del vino y del aceite. Amén, hermanos. Que Dios proteja nuestras vidas, nuestro futuro, nuestras finanzas, nuestra economía, hermanos, la pensión de nuestros hijos, la comida, el presupuesto que tenemos para comprar alimentos, para pagar la luz, el agua, el teléfono, para ir a un supermercado y proveernos de cosas que nuestros hijos deben. Eso es lo que está diciendo la Biblia, hermanos. No me toques ese hijo mío, no me lo toques, Satanás, no me lo toques enfermedad, no me lo toques pobreza, no me lo toques deuda, no me lo toques porque es mi hijo, es mi hija. Eso es lo que está diciendo la Biblia en Apocalipsis 6:6. Y ustedes deben tomar esta promesa de bendición, decir: Señor, a los demás les puede pasar lo que sea, pero tú has prometido cuidarme, tú has prometido proveerme. Amén, hermanos. Los demás podrán decir: vean, está fatal y esto hay que cerrar. Confíen, hermanos, porque como les dije hace un momento, algún día cayó pan del cielo y es tan milagroso como pensar que una catarata bote el agua para arriba. Señor, te damos gracias y te bendecimos, porque somos, Señor, y a pesar de todo el dolor que el mundo nos quiere causar, y aún también, si somos honestos, reconocemos, Dios, que aún entre hermanos que se aman, a veces, Señor, nos podemos lastimar, pero de nuestro corazón, Señor, no sale vinagre, sino sale perdón y vida. Te pido que nos perdones y nos ayudes, Señor, porque es la manera como tú nos protegerás. El vino cura, el vino no hiere, no lastima, no envenena. El aceite, Señor, sirve para curar las heridas de los demás, sirve para administrar la casa, sirve para bendecir la hornilla, sirve para bendecir, Señor, los quemadores de nuestra cocina, sirve para bendecir, Señor, que nosotros no gastemos el dinero en médicos, que no gastemos el dinero, Señor, en cosas que ni se nos van, sino que tú nos des, Señor, la protección, que tú seas nuestra medicina, Jesús, nuestro médico, nuestro proveedor, porque no se le olvida el que nos cuida, dice el Salmo 121. Señor, usted tiene que decirle, hermano, con sus propias palabras, decirle: Señor, tú has prometido cuidar el vino y el aceite, el precio del vino y el aceite. Ayúdame, Señor, a obedecerte para que tú puedas proveer mi casa y pueda estar al día con las pensiones de mis hijos, pueda estar al día con el pago de mi arriendo, con el pago de mi pensión de nueva casa, del terreno. Hermanos, yo les digo que este tiempo va a haber un tiempo mayor de bendición para la iglesia, aunque el mundo está en crisis. Para la iglesia va a ser un mundo de cosecha, un tiempo de cosecha y de bendición, porque vamos a ver la gloria de Dios derramada. En el nombre de Jesús, amén. ¿Le podemos dar un aplauso al Señor?